Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Capeando Consejos. Estábamos un poco desaparecidos, pero quienes nos escuchan, la mayoría trabaja en educación, así que saben muy bien que el año nos consume muchas veces. Estamos cansados, pero aún así, acá estamos una vez más para ustedes. ¿Cómo estás tú, Raimundo? ¿Qué tal? Hola, hola, bien, contento de retomar el podcast, la verdad que ya lo extrañaba, estar acá contigo, amiga querida, estar nuevamente en este espacio donde reflexionamos de un tema que por supuesto nos une mucho, que es la educación, y lo que más me tiene contento hoy es que no estamos solos solamente tú y yo, amiga, sino que estamos en compañía, tenemos una invitada el día de hoy. Así es, y no cualquier invitada, ¿eh? Hay que decir que es una invitada de lujo, además. Bueno, sin más preámbulos, yo les voy a contar un poco sobre, bueno, primero, sobre qué vamos a hablar, Raimundo, antes de presentarla, ¿no? Sí, Vamos a antes de generar un poco de presentarla. expectativa. Sí, un poco para que nuestra invitada también un poco sepa de qué vamos a hablar hoy día, ¿no? Saben que, bueno, en el colegio hacemos diferentes actividades en la hora de consejo profesores, a propósito del título de nuestro podcast, Capeando Consejos, y resulta de que hubo un día que se organizó, digamos, por una fundación, una actividad de autocuidado a los profesores. Y digamos que hubo una actividad simpática, hicimos una actividad que era como de la montaña rusa, se llamaba, entonces jugamos con los aires, entonces decíamos, y empezamos a gritar y empezamos a hacer una serie de actividades muy buenas, bien entretenidas. Entonces, igual a mí, como yo trabajo como jefe de UTP, entonces para mí me importa mucho ver cómo fue para los profesores también, porque yo lo pasé súper bien, opiné y todo, pero a mí me importa mucho cómo fue ese impacto para los profes y si efectivamente lo sintieron así. Y al día siguiente en el almuerzo siempre converso, en el momento del café me acerco, colegas, ¿cómo están? Oigan, ¿qué les pareció la actividad de ayer? Dije, no, Ray, todo simpático, buena onda, personas que vinieron, pero, pucha, de pronto me gustaría mucho que lo del cuidado no sea solamente como una actividad esporádica, como que en verdad estamos todos cansados y en verdad nos gustaría que esto fuese como, no sé, como algo más como sistemático, ¿no? Que no sea como algo de un día y una cosa como chica en un rato, como que lo sintieron así yo y ahí me quedé pensando como, oh, cierto, sí, sí, lo entiendo totalmente, entonces... No sé, como que me quedé con ahí con la duda de, oh, ¿qué podemos hacer frente a eso? Entonces, eso fue lo que me pasó, po. Entonces eso da un poco pie a qué hacer en estas situaciones, hablar del cuidado, el autocuidado, hay tantos términos que se pueden tomar, entonces eso. Y por eso, queridos y queridas, querides, hemos traído a la experta de lujo, ¿no? En este tema. Se las presento ya sin más preámbulo para saber qué opina ella, por ejemplo, en el caso de lo que acaba de ocurrir en tu institución, de qué piensa ella respecto a temas de cuidado. Ella tiene mucha experiencia también sobre estos temas, así que ni más ni menos le presento a Claudia Espinosa Zúñiga. Ella es psicóloga y magíster en psicología educacional. Además es facilitadora de biodanza, educadora biocéntrica y docente universitaria, sin más ni menos. Ha dedicado su trayectoria profesional a facilitar espacios de desarrollo humano en educación, integrando metodologías vivenciales y participativas para contribuir al fortalecimiento de la convivencia escolar, el cuidado mutuo y el bienestar de las comunidades. Además, porque está aquí, finalmente, Raimundo, yo creo que te va a servir muchísimo, pues además es autora de la guía que tiene por nombre Cuidado mutuo en la comunidad docente, herramientas para fortalecer el vínculo entre educadores, que como ustedes ya saben, les vamos a dejar el enlace disponible en la descripción de este capítulo. Sin más preámbulos, muchas gracias por venir y bienvenidísima, Claudia. Hola, hola Ray. Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy Gracias por súper contenta de que me venir. hayan invitado. Como soy seguidora del Capeando Consejos, así que Oh, nada, muchas estoy gracias. feliz de estar acá y poder compartir un rato. Además, desde el tema que yo trabajo, que me apasiona, que siento que es muy útil además en las comunidades, así que nada, feliz de compartir un ratito con ustedes. Oye, Clau, bueno, muchísimas gracias por acceder a esta invitación, por ser fan del podcast también. Para nosotros es un lujo poder tenerte acá y poder conversar contigo y mirar en conjunto algunos fenómenos como los que planteaba Ray, ¿no? De que dos problemáticas surgen, yo creo, a partir de lo que nos plantea. Por un lado, yo creo que tiene que ver con esta sensación de los profes de que finalmente son instancias muy aisladas, que ellos sienten la necesidad de que ojalá fuera algo un poco más sistemático. Y por otro lado, yo creo que finalmente también
abordar un poco de las complejidades que vivimos también muchas veces los docentes en los espacios, ¿no? Que no son menor, que tenemos que lidiar con muchas tensiones, no solo desde lo prescrito, sino que también desde lo vivencial, desde el cuerpo. Hay mucho malestar docente. Un dato que les quiero entregar, como para poder iniciar la conversación, es contarles que, a propósito de todo lo que está pasando con el tema de las licencias médicas, las número uno que más tienen, que más están envueltas en este problema son trabajadoras de la Junji, educadoras de párvulo, y me parece que eso no es coincidencia. Me gustaría saber un poco, y acá comienzo con las preguntas de una, porque te queremos sacar del super jugo. Es sobre qué piensas sobre eso. ¿Te llama la atención o no te llama la atención? ¿Qué piensas sobre lo que planteaba Ray? No sé, como preguntarte un poco desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías contar? A ver, una cuestión es la contingencia, ¿no? Como estoy con licencia porque me voy de viaje, o en realidad estoy con licencia porque estoy requemada y estoy con riesgo, ¿no? Como con un riesgo alto de enfermedad crónica. Yo creo que, sobre todo en este tema, como a propósito de la contingencia, me gusta que lo traigas, Meli, porque pucha que somos buenos para ningunear a los profes. Entonces, agarrarnos de eso para decir, oye, ¿cuántos profes andarán de viaje hoy día? Y en realidad, el porcentaje de profes que se toma licencia cuando lo necesita es un porcentaje súper bajo, pese a los altos porcentajes de licencia que hay hoy día en el profesorado, ¿no? Como hay unos datos abismantes también post pandemia, de cómo en Santiago, sobre todo en la región metropolitana, se triplicaron los indicadores de licencias médicas. Y eso sabemos que es una cifra subvalorada, ¿no? Como la gran conversación de pasillo en clase, o sea, en distintas instituciones educativas, es como, este profe debería estar con licencia ahora, ¿no? Cuando tú le preguntas a un colega como, colega, ¿por qué no se tomó la licencia si fue el médico? Si no, es que no puedo dejar el curso, no, es que después se atrasan, no, es que nadie me cubre, no, es que después llego y está la embarrada, ¿no? Entonces, ¿cuántos también, como que yo le pondría perspectiva ahí al dato, ¿no? Como las licencias médicas en el profesorado, yo creo que sabemos poco de eso también. Pese a lo altas que son, mi experiencia al menos acompañando comunidades es que todo el tiempo me topo con gente que tendría que estar con reposo médico y que no se lo toma, que no lo, ¿no? Así que claro, es complejo, es muy, muy, muy compleja la realidad de este momento, pues más allá del momento concreto, como digo, de que evidentemente que hay gente que abusa de la posibilidad de la licencia y se va de vacaciones, ¿no? Como, nada, eso diría. Como, Perfecto. Y en relación a esto mismo, ¿no? Como a esto, digamos, a esta contingencia que estamos viendo que se puede conectar a lo que estamos hablando el día de hoy, con respecto a que se habla mucho del autocuidado, ¿no? Y se insta mucho a trabajar esos aspectos y como contaba en la anécdota, se insta que uno debe tomar atención a ese autocuidado, como que se refleja mucho como a que no solamente el docente históricamente, culturalmente ha trabajado de forma muy aislada, sino que también en los momentos de cuidado también tiene que ser de forma súper aislada, ¿no? En tu casa o en el mismo colegio, esos espacios de, o no sé, un momento de pausa activa, etcétera. Siempre se insta que el docente lo haga por su cuenta. Entonces, cuenta un poco como a partir de la anécdota que comenté, como tu perspectiva respecto a eso, porque en el documento que vamos a dejar aquí en la descripción se menciona que existen diferentes enfoques. Entonces, me gustaría un poco que contaras sobre eso. sí, pues bueno, esa es como la base, ¿no? Como diría yo, de la tesis de esta propuesta metodológica que está desarrollada en la guía que estás mencionando y que entiendo que va a quedar ahí disponible como en el link, que está publicada está publicada en la biblioteca del Mineduc. Y frente a esto, a mí me gusta siempre contar una anécdota de cómo es que llegamos a construir este material, ¿no? Era el 2020, contexto pandémico. Yo estaba trabajando en un proyecto de colaboración con el Mineduc, donde estábamos trabajando temáticas de vínculos en el marco de la política de convivencia escolar, ya era como otra línea, pero había un elemento ahí como en relación al vínculo entre colegas, vínculo entre profesores, ¿ya? Y pasó que en medio del contexto de la pandemia
se sacó un documento que se llamaba Bitácora del Bienestar, no sé si lo recuerdan, que era un libraco amarillo que incluso se distribuyó físicamente. Creo que lo tengo en mi oficina. A todas las regiones y fue bien brutal porque ese documento marcó como un hito de cuál era la mirada en relación al cuidado del docente, que estaba vuelto mono, como todos, por supuesto, como en un contexto de tener que transformar tu metodología de trabajo, aumentar cargas emocionales, afectivas, de contención a las familias, a los niños, a tu propia realidad, un contexto, bueno, todos sabemos cómo fue el contexto de la pandemia, ¿no? Y además, frente como si ya eso no fuera suficiente, ¿no? Les llega este libraco que dice, bueno, profesor, ¿no? En caricaturescamente hablando, bueno, profesor, sabemos que está pasándolo muy mal, entonces tome. Aquí tiene un librito para que se haga un cariñito de vez en cuando, en su tiempo extra, ¿cierto? Y se tome unos minutitos todos los días para respirar, conectar, reflexionar, escribir, ¿cierto? Desde un punto de vista muy particular que es la psicología positiva. Y ahí lo digo con alta responsabilidad porque yo soy psicóloga también de formación y entiendo que es una mirada que tiene muchas fortalezas, pero que mal utilizada finalmente lo que nos dice es, bueno, tira para arriba, piensa positivo, ¿cierto? Como ve el vaso lleno en vez del medio vacío. Y entonces esta guía lo que hacía era sobrecargar al profesor, ¿no? Como toma, en tu tiempo extra, haz algo extra para sentirte mejor, ¿no? Y en ese contexto, yo trabajaba en la misma oficina que lanzó esa guía, y en ese contexto nos pidieron elaborar unas guías en el proyecto en el que yo trabajaba, donde habláramos del fortalecimiento de vínculos entre distintos actores de la comunidad, y a mí me tocó trabajar el vínculo entre colegas. Pasó que yo estaba en una tremenda disyuntiva, pues porque estaba como escribiendo un documento que como desde mis convicciones me obligó a revisar cuál había sido mi metodología de trabajo por más de 10 años, trabajando desde la mirada del autocuidado. O sea, yo le llamaba en ese tiempo autocuidado al trabajo que yo hacía con los profes y las profes en la escuela. Y en ese como proceso de construir qué es lo que nos ha servido, o sea, para construir este material hicimos una revisión de todo lo que habíamos hecho como en el equipo donde yo había trabajado muchos años para trabajar temáticas relacionadas de alguna manera con el bienestar de los profesores. Y entonces empezamos a sistematizar qué sirvió, qué no sirvió, teníamos las evaluaciones, yo por suerte soy muy ñoña, muy organizada, entonces tenía todas las planificaciones, todas las evaluaciones, qué funcionó, qué no funcionó, y en eso yo hice como un trabajo de análisis para ver cuáles son los componentes que tiene esto, ¿ya? Y ahí me cayó como una teja importante, que es como esto tiene de todo menos individual. Como hacemos mucho, todo lo que hacemos acá que ha funcionado es aquello que se sale del trabajo individual. Y ahí fue como un primer para mí como, oh, aquí hay una como elemento que hay que explorar, ¿cachai? Como, el momento eureka, le digo yo. Claro, como que te cae el tejazo, ¿no? Como, ¿cómo no lo vi antes, no? Y claro, la sistematización permite ver eso también. Entonces, en ese contexto en el que estábamos ahí, para mí fue toda una disyuntiva proponer un material que se iba para otro camino, en ese marco de un espacio donde estamos promoviendo una mirada que es claramente contradictoria a la que estábamos proponiendo en esta guía. Y afortunadamente tuvo buena acogida, ¿no? Yo ahí también como que agradezco el espacio que se dio de que publicaron la guía sin reparo, no tuvimos que modificar elementos esenciales, porque fue algo que hizo mucho sentido en ese momento a la unidad que coordinaba ese proyecto, que era la unidad de formación, ¿no? De formación integral. Entonces, en ese proceso de sistematizar, yo me di cuenta que había un paso, ¿no? Como cuando ya llevaba harto tiempo trabajando con un mismo grupo de profes y miraba que nada de lo que hacíamos era nada individual, y dije, ya, aquí hay potencia colectiva, hay reflexión, habían otros componentes, ¿no? El trabajo emocional, lo corporal, lo grupal, lo sistemático, que salía de lo individual, de lo esporádico, como nos contaba Ray en la anécdota, ¿cierto?, al inicio. Y todos esos elementos como que fueron confluyendo en esta propuesta que yo como que le he llamado como pasar del autocuidado al cuidado de la comunidad.
Y eso significa que hay que mirar el proceso como en lógica de proceso. O sea, es un camino largo, permanente, que no se logra y listo, ahí se quedó, ¿no? Es como todo el tiempo hay que estar trabajándolo desde distintas perspectivas y desde mi punto de vista la riqueza de este material que se elabora a partir de lo que sirvió en comunidades reales, con profes reales, digamos, no como hipotéticamente, como a ver, le voy a decir a un profe que se siente a pensar en qué cosas le hacen feliz, ¿no? Como concretamente, profes aquí en la escuela sufriéndola, ¿no? Y como mirando ya, a ver, ¿qué nos sostiene, qué nos mantiene aquí, qué nos hace irnos cuando nos vamos, qué nos hace quedarnos cuando nos quedamos? ¿Cachai? Que son, siento yo, preguntas vitales para también enfrentar la crisis actual del profesorado, que es brutal. O sea, sabemos que en un par de años vamos a tener déficit de profesores, ¿no? Entonces, yo puedo estar horas hablando de esto, ¿vale? Le advierto. No, claro, o sea, agradecida particularmente. Me surgen hartos comentarios y hartas preguntas a mí también. Primero, gracias por compartirnos un poco la historia, siento que tenemos la primicia. Ya saben, cuando lean el documento, acuérdense de este capítulo, acuérdense de ese momento. Me parece que es muy valioso que rescate la experiencia vital de los profesores y profesoras con quienes tuviste el placer de trabajar. Y ahí también coincide un poco, bueno, con la mirada del documento que yo también quería rescatar hoy día en el capítulo. A mí me llamaron hartas cosas la atención, por supuesto, pero una de esas tiene que ver un poco con lo que decías ahora al final, ¿no? Como rescatar el sentido. La enseñanza y el ejercicio docente, para mí, lo conversábamos con Raimundo también off the record, era que efectivamente una de las cualidades que tiene es que tiene esta capacidad de ser súper subjetivo y de que finalmente es una práctica emocional también, porque a los profes no nos sostienen muchas veces las condiciones laborales, sabemos que eso es lo que nos hace irnos de los lugares, lo que nos hace mantener tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con los feedback que tenemos de nuestros colegas, de nuestros estudiantes, de nosotros mismos respecto a nuestro trabajo. Entonces desde ahí hay una frase que yo anoté aquí en gigante y que me encanta como tú también lo planteas en el documento, que es humanizar la educación, que parece ser algo muy obvio o muy de sentido común, pero cuando vamos a la práctica no lo es. Entonces esto de volver a traer al centro en el quehacer docente, el reconocimiento del docente como un ser que también es altamente emocional, porque nuestro trabajo es altamente emocional, creo que nos permite posicionar lo emocional de nuevo como algo importante y no como algo secundario como siempre se suele ver o como algo subvalorado, ¿no? En nuestra sociedad en general y sobre todo en espacios tan tensionados como la escuela. Y aquí va otra pregunta que te quería plantear, como, ¿por qué crees que ocurre esto? De que a pesar de que es importante, sabemos que es relevante los vínculos, cuidar el espacio emocional, se deja tan desvalorado hoy día. Yo tengo mi teoría, ¿no? Tiene que ver con la accountability, con nuestro modelo actual de educación y todo eso que hemos hablado siempre en los capítulos, pero me gustaría saber más un poco de qué opinas tú, cuál ha sido desde tu experiencia también. Bueno, tu teoría es mi teoría. A ver, efectivamente hay condiciones estructurales que es necesario como mirar, como siento yo que siempre que miramos cualquier tema, como cualquier problema complejo, hay que mirarlo en su complejidad. Y esa complejidad, aun cuando en lo cotidiano se vive en el tú a tú, ¿no? Como el malestar se vive, pucha, en el cuerpo, en la sensación física, en lo que me pasa con el otro cuando lo tengo al frente, ¿cierto? Se vive en lo directo, en algo concreto que yo puedo ver, no se reduce solamente a eso. Como el malestar se enmarca, el malestar y el bienestar, ¿no? Se enmarca en un contexto que va más allá de la relación individual conmigo mismo y con otro directamente, que puede ser otro colega, otro estudiante, otra familia, otra dirección, otro UTP, ¿cierto? Como, y va ampliándose una mirada muy sistémica, muy ecológica, como va ampliándose a un contexto sociocomunitario, ¿cierto? A un contexto social, político, económico, y eso finalmente implica sí o sí las cualidades de nuestro sistema educativo,
específicamente, ¿no? Como políticas educativas que tienen que ver como, claro, o sea, siempre nos repetimos a los mismos grandes temas, ¿no? La estandarización, la competencia educativa, la segregación, los modelos de rendición de cuentas, ¿cierto? Y que son temas, ejes transversales a muchas de las problemáticas que hoy día vive la escuela. Pero si te vas incluso más allá de eso, a un nivel social, o sea, la mirada como neoliberal impuesta en la gestión de la educación, finalmente, que es todos esos elementos que acabo de nombrar, responden a un gran macro modelo, ¿cierto? Y eso no podemos dejar de mirarlo. Como no podemos dejar de mirarlo para poder entender el problema en su complejidad y al mismo tiempo, y esto es algo que yo digo mucho cuando hago clases de esto, es que al mismo tiempo que hacemos ese zoom para mirar todas las capas y poder mirar como la complejidad de todas esas capas, también es necesario volver como al macro, como al micro, perdón, como al volver a la escena directa que puedo ver, que puedo sentir, que puedo tocar, para poder trabajar en ese espacio, ¿no? Entonces, para mí, esa perspectiva permite definir espacios distintos de trabajo, que tienen tiempos distintos de trabajo, que tienen actores distintos, ¿cachai? Porque en el tiempo directo que le llamo yo, como ese tiempo que tiene piel, ¿no? Que es súper concreto, tiene piel, ¿no? Como tiene miradas, tiene emociones, tiene como sensación, ese es un tiempo de lo inmediato. Es un tiempo que urge, ¿no? Que urge porque está pasando ahora y ahora concretamente tenemos profes que están lamentablemente llegando a situaciones muy extremas como la de Catherine Yoma el año pasado, ¿cierto? Pero ahí tenemos un espacio, el concreto, el directo. Y este otro espacio que mira lo más macro, tiene también que ser trabajado. Y ese tiempo de trabajo es un tiempo de trabajo que tiene otros tiempos, que es un tiempo más a largo plazo, que requiere transformaciones políticas, sociales, es una agenda que va más allá de la gestión que un profesional puede hacer en una escuela, como puede ser un equipo psicosocial, una jefatura para mejorar el bienestar de su comunidad, sino que es un tiempo que tiene que ver mucho más con lo gremial, con el trabajo colectivo, político, con la agenda política de nuestros representantes en el Congreso, ¿cachai? O sea, hay un montón de cosas que se salen del espacio del tiempo del aquí y ahora de la escuela, que también inciden en el bienestar y malestar docente, y en el bienestar y malestar de otras profesiones también, ¿no? Como hay elementos ahí compartidos con otras profesiones, el burnout es un síndrome muy propio de la educación y muy propio de los profesionales de la salud también. Entonces hay paralelos interesantes. ¿Sí? Siento que me fui en volada y que no respondí tu pregunta. Súper mega respondiste, súper mega respondiste y con creces. Muchas gracias por esa profundidad. Está perfecto. Yo quería ir con una pregunta. Quería, Claudia, a propósito del tema de los tiempos, porque cuando hablamos de estos temas, y por ejemplo lo hablamos como equipo directivo, que en el documento se menciona que es súper importante los roles que podamos tener, por ejemplo, el equipo directivo. Una de las cosas que uno siempre trae a la mesa es que la falta de tiempo. No, es que hay que hacer esto y hay que hacer esto otro, y el cierre y las notas y qué sé yo. Entonces, estos momentos donde nos escuchamos, donde paramos, donde nos ponemos atención, nos preguntamos un cómo estás un poquito más profundo que el de pasillo, decimos, no, es que no hay tiempo para eso. Y los mismos profesores incluso como que dicen, no, no tengo tiempo, de hecho tengo que revisar un montón de pruebas, ¿para qué voy a estar aquí haciendo esta actividad si yo mira, Ray, tengo todo este tonel de pruebas entonces, ¿qué responderías tú frente a esa pregunta? Que es muy común, por cierto, y está muy instaurada también en la cultura escolar. Es una buenísima pregunta, porque es muy real. A ver, diría que primero se necesita compromiso, convicción de parte de los equipos directivos. O sea, un equipo directivo que no se compromete con esto, tú podés tener incluso los profes queriendo participar de las actividades, pero no tienen el mismo impacto porque también es algo muy común, como traigo la actividad de autocuidado, digamos, la que llevaron a tu escuela y los directivos no participan, ¿cierto? Eso es un primer escenario. Entonces, frente a ese escenario, yo diría primero, todos tienen que participar, todos y todas. Como es un espacio para trabajar la horizontalidad también, ¿cachai? Y frente a la pregunta del no tengo tiempo, como yo diría
que cuando algo urge, esta es una cuestión muy, no sé bien de dónde sale, pero cuando más urgencia hay frente a un tema, con más calma me lo tengo que tomar. ¿Cachai? Y esa posibilidad casi como es una cosa quizás hasta medio, a mí me dicen que soy hippie y yo digo, ya bueno, sí, ¿no? Pero como estar presente, ¿cachai? Estar presente para poder sentir, para poder ver qué estoy sintiendo, porque estamos muy, muy desconectados de eso. Entonces, en ese no tengo tiempo, dejo de ver que, chuta, tengo lumbago hace un mes, dejo de ver que no he dormido más de 4 horas hace no sé cuánto tiempo, que, ¿cachai? Como cuestiones muy concretas y también otras más relacionales, ¿no? Dejo de saludar a mi colega porque no tengo tiempo, dejo de preguntarle a un colega cómo está cuando sé que está pasando por un momento difícil. Y así, con ese escudo del no tengo tiempo, vamos como endureciéndonos un poco más, ¿cachai? Entonces, como frente a ese no tengo tiempo, yo diría que trabajar bienestar docente requiere consistencia y persistencia, y con el tiempo no podéis saber cuándo va a pasar, ¿no? Y esto es parte como de las frustraciones pequeñas de los procesos de trabajo en términos de bienestar. Tú no sabes cuándo va a pasar, pero en algún momento algo le va a hacer clic a alguien o a alguienes. Y es cuando ocurre ese clic, ese momento ajá, entonces el espacio cobra sentido. Entonces, la primera tarea es que el espacio tenga sentido. Y si el espacio tiene sentido para los y las colegas, entonces lo van a exigir. Y entonces van a ver que no pierden el tiempo cuando están en ese espacio, sino que al contrario, ganan cosas relacionales, vinculares con uno mismo, con los demás, que permiten tomar ese peso del tiempo con otra perspectiva, ¿no? Y ahí también hay como un datito súper ñoño, ¿no? Como citando como a Cornejo, que es uno de mis grandes maestros, yo me formé con él en la universidad, ¿cierto? Como es mucha inspiración en base teórica, digamos, ¿no? Amamos acá a Cornejo. Y a Sael, por supuesto, un saludo al cielo. Y claro, como que él trae este dato en su tesis de doctorado, ¿no? Que es como más que la falta de tiempo, ¿no? Más que tener más o menos tiempo, lo que es más predictor de irse hacia el lado del bienestar o del malestar es la conciencia que tengo de esa diferencia entre el trabajo prescrito y el trabajo real. Y cuando tengo esa conciencia de esa diferencia, entonces hago como un ajuste de la balanza de qué es más prioritario, como qué es más prioritario para lo que a mí me hace sentido, aun cuando muchas veces eso va a implicar dejar otras cosas de lado, ¿no? Y siendo súper honestos, estamos en un sistema que no nos permite cubrirlo todo, entonces siempre estamos con algo pendiente. Entonces eso de lo urgente, que está definido muy desde la estructura, tiene que pasar por un espacio como de construcción individual, subjetiva, que dice ya, esto es lo urgente. Y a veces lo urgente no es llenar el papeleo, a veces lo urgente es quedarme conversando con un colega después del consejo, a veces lo urgente es, a lo mejor a costa de mi descanso, a veces lo urgente es quedarme en el recreo conversando con un alumno o alumna, ¿no? Entonces, esa balanza interior de cuál es la prioridad, que está muy vinculada con el sentido que traía la Meli, es muy importante. Entonces, para mí, una de mis primeras metas si me invitan así, por ejemplo, cuando Ray me invita a su colegio a hacer un proceso de autocuidado y de bienestar, la primera ganancia es que sea importante el espacio para los colegas. Y para que eso ocurra, muchas veces una clave es que participen los directivos y que sea un espacio protegido. O sea, no es un extra, ¿cachai? Como la escuela necesita decir, si no podemos una vez al mes, si realmente puede ser una vez cada 3 meses, no importa, una vez cada 3 meses, pero tenemos de las 2 horas de la reflexión pedagógica del consejo, 40 minutos para trabajar esto. Si no son 40, si podemos tener 30, bueno, que sean 30. Si nos podemos dar 15 minutos al inicio y al final, bueno, que sean 15, pero que sea sistemático. ¿Cachai? Y eso también para mí es una clave, la rigurosidad, la sistematicidad del proceso. Wow. Wow, es montón. Creo que me vi en algún momento, siempre, no sé, reflejada en mucho de lo que dijiste, ¿no?
Hay una última pregunta que me gustaría indagar también, a propósito de lo que dijiste, ¿no? Como de que tiene que ser prioridad desde lo institucional, pero también desde las afiliaciones con los colegas y colegas que son nuestra red finalmente más cercana, a con quienes convivimos día a día y con quienes nos toca obligadamente trabajar, ¿no? Y ahí, por supuesto, que surgen también ciertas problemáticas y tensiones. En el documento tú mencionas que estas afiliaciones humanas efectivamente permiten una vida organizacional que puede ser tanto un indicador de riesgo como de bienestar. Dentro de ese bienestar puede, por supuesto, mejorar el trabajo profesional e intelectual incluso del grupo de docentes. Y esto, cierto, se relaciona también a la cantidad o el espacio que le damos también a la reflexión. Respecto a los sentidos, al logro, a qué tan satisfecho no me siento con mi propio trabajo, en mi espacio de trabajo y también con mis colegas. Y yo acá quiero hacer una pregunta sobre eso, ¿no? Como estas relaciones de apoyo y de colaboración, para mí, también se lo comentaba a Ray el otro día mientras preparábamos el capítulo, tienen que ser parte del quehacer profesional, no como ¿cómo decirlo? No sé cómo planteártelo, no como algo que ojalá se pueda esperar, sino que para mí es como casi que si eres profe tienes que saber trabajar y colaborar con otros. Para mí esa es la clave. Víctor Molina también lo dice, el gran hito de la evolución humana ha sido la colaboración, pero sin embargo me encuentro muchos espacios que esa es la gran dificultad, a pesar de que sabemos en la teoría que colaborar es importante, hay colegas que les cuesta mucho y genera muchas veces barreras para estos procesos de colaboración y que va más allá del bienestar, sino que también con el trabajo, con la relación con los estudiantes. Como hoy día me encontré con un grupo de estudiantes que me comentaron algo que a mí me dejó muy preocupada y quiero aprovechar de comentártelo a ti también en el capítulo, como me dijeron que le tenían miedo a una profesora, que llegaban a tener pesadillas con esa colega. Y me da pena porque además esa colega, además de generarle pesadilla a las estudiantes, que me parece que todo mal, también finalmente siento que educamos a través de cómo nos vinculamos. Entonces yo tampoco saco nada como jefe de UTP o como colega decirle a los cabros como chiquillos tienen que hacer trabajar en equipo, resuelvan sus problemas, el bienestar docente, cuando en realidad lo que ellos están mirando es que tú no eres capaz de ponerte de acuerdo con tu colega, ¿no? Desde ahí preguntarte un poco ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Quiero respuestas. Me voy a poner en aprietos aquí, ¿ah? Siento que me estoy casando con harta. A ver, mira, dijiste hartas cosas importantes. Primero, así respondiendo a la pregunta, ¿por qué nos pasa esto? Porque no sabemos colaborar. Y no sabemos porque hemos sido socializados en una cultura que fomenta el individualismo, así de simple. No tiene que ver con que sea un profe mala onda. Como no sabemos colaborar, nada, ni para hacer una fila en el paradero, ¿cachai? Como, como ni para dejar pasar primero a quien parece que evidentemente lo necesita primero. Como no hemos sido como socializados, ya más allá de nuestra formación profesional, para empatizar con las necesidades de los demás. Entonces, desde ahí igual hay una cuestión muy cultural que opera en un nivel mucho más profundo que una estrategia concreta de trabajo, de un aprendizaje específico, que tiene que ver como con una cultura en particular. Y desde ese lugar, yo creo que el desafío más evidente en este ejemplo que tú das es que estamos en una institución que discursivamente defiende la colaboración, defiende la formación integral, defiende como la lógica de proceso, ¿cierto? Es una organización, la organización educativa en general defiende eso y es cosa de ir a mirar, sé, un proyecto educativo. Es muy poco probable que un proyecto educativo te diga queremos formar jóvenes individualistas preocupados de sí mismos y
es muy poco probable, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que se declara eso, estamos en un espacio que, por estructuralmente hablando, y ahí sirven los anillos de los que hablaban antes, está hecho para que tú hagas tu pega mirando solamente a ti, ¿cachai? Como respondes en estándares de manera individual, te evalúas de manera individual. El espacio que llamamos reflexión pedagógica, reflexión docente, es un informativo que podría ser un correo. Suele serlo, ¿cierto? Los espacios de reuniones de apoderados suelen ser exactamente lo mismo. O sea, no, tenemos instancias, yo con esto, cuando decimos de la falta de tiempo, tenemos instancias formales que podrían ser grandes recursos de trabajo colaborativo, que no lo son. ¿Cachai? Y yo creo que no lo son porque simplemente el consejo de profe, la reunión de apoderados, que, siendo súper honesta, yo sufro como apoderada, ¿no? Como no vamos a mencionar. Hay mensajes, ¿no? O sea, chuta, esto podría ser un espacio tan rico y termina siendo un informativo, ¿no? Y porque también es lo que sabemos hacer, si también es verdad, no, aquí, más allá de juzgar, ¿no? Como es lo que sabemos hacer. Entonces, eso requiere un trabajo sistemático, ¿cierto? Como un trabajo de formación, un trabajo como de reaprender, de desaprender un montón de cuestiones, porque esa cultura de que yo hago mi clase en mi sala y no le comparto mi material a nadie, ¿cierto? O que se la comparto al colega que es amigo nomás, al final, tan instalada en todos los espacios, no solo en la escuela, es parte de esa cultura individualista y competitiva. Entonces, cambiar eso es un proceso largo. Es un proceso largo que requiere microacciones permanentes que se pueden llevar a lo cotidiano, porque si no, no sirve. Si no lo puedes sostener en el cotidiano, no sirve, aunque sea una gran estrategia, aunque tenga una gran invención de recursos, y después de que se acabe la intervención, digámoslo así, no se puede sostener, no sirvió de nada, ¿no? Entonces, por eso yo soy tan defensora de, si te puedes dar 5 minutos para esto, dale, que sean 5. Pero hagámoslo en 5, ¿cachai? Como hagámoslo bien en 5. Pero hagámoslo. ¿No? Pero hagámoslo, ¿no? Y mi experiencia en el lugar en el que más años trabajé este tema partió así, o sea, yo le decía al director, como dame un consejo de profe, no puedo el consejo entero, 30 minutos, ya, 30 minutos, dale, 30 minutos, pero una vez al mes. Yo le hice firmar ahí un documento casi, ¿cachai? Ya, 30 minutos. Y al principio me pasaba lo mismo, los profes, algunos se iban, no, tengo que corregir, no sé qué, lo mismo que decía Ray. Pero con el tiempo se transformó luego de 30 minutos a 45, luego a la mitad del consejo, 1 hora, una vez al mes, luego el consejo entero. O sea, eran 15 minutos informativos y todo el resto del tiempo de trabajo de comunidad. Entonces, se va creando una cultura de colaboración. Y en eso hay un autor que yo admiro muchísimo, que es Andy Hargreaves, profesor canadiense, que habla justamente de 2 temas que para mí son súper, como que es una gran inspiración, que es la colaboración docente y que es la sustentabilidad del bienestar, ¿no? Y él dice esta idea que está puesta en la guía, ¿no? Está citado, de hecho, Hargreaves en esta guía, como hablar de bienestar docente desde una mirada sostenible, sustentable, significa que no podemos mejorar el bienestar de un miembro de la comunidad en desmedro de otro miembro de la comunidad, ¿ya? Y eso ya ni siquiera tendríamos que hablar de bienestar docente, tendríamos que hablar de bienestar de la comunidad. Y esa es la lógica que yo propongo, ¿no? Como de pasar del autocuidado al bienestar de la comunidad. Sí, es necesario mirar el autocuidado concretamente en cuestiones súper específicas que los profes tienen que trabajar y que son indicadores de sus mayores índices de licencias médicas y que dependen de lo que yo puedo hacer, por eso lo llamamos autocuidado, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer para cuidar mi salud. Concretamente pueden haber otras, muchas otras. La primera, cuidado de la voz. O sea, somos profesionales de la voz. Sí. Si es que tuvimos una clase de la voz. De técnica vocal, no, la mayoría no la Baez. Yo sí tuve un saludo a Tania Baez, si está escuchando. A Tania Baez, sí, cierto. Y el Luis Romero, que nos ha estado acompañando los últimos años en la universidad donde trabajo también con. Un saludo para él también, un saludo para Luis y un saludo para Tania si nos están escuchando. Y entonces, claro, eso en realidad depende de mí, ¿cachai? No es como que mi director me va a decir, oye, técnica vocal, tome agüita, colega, qué sé yo, ¿cierto?
Lo mismo con la postura corporal, con el aprendizaje emocional que es necesario, ¿cierto? O sea, tengo que poder aprender a ver qué es lo que estoy sintiendo, a comunicarlo, a gestionarlo, a propósito del trabajo emocional, ¿cierto? Hay un montón de cuestiones que podemos decir esto depende de cada profesor, pero ahí no se agota el problema, ¿no? Yo puedo tener excelente técnica vocal, ser súper seca en manejo de emociones, puedo tener una postura increíble, dormir bien, hacer deporte, todas esas cosas que parecen re imposibles. Ya, ponte tú que yo las hago. Eso no significa que trabaje en un contexto educativo que me enferma. Y por eso es necesario mirar lo colectivo, lo vincular, en la relación con los colegas, ¿no? Y ahí es donde nos pasamos como en esta escalita al cuidado mutuo, ¿no? Y en el cuidado mutuo aparecen otras temáticas que van más allá de lo que yo puedo hacer para cuidar mi salud y que tienen que ver con el mirar qué podemos hacer nosotros, por los otros, por el grupo y por los objetivos de este proyecto educativo que estamos compartiendo. ¿Cachai? Porque yo puedo hablar de autocuidado más allá del espacio del trabajo, ¿cierto? Pero claro, cuando lo pongo en un espacio de trabajo, mucho para que es importante que lo miremos desde lo colectivo y eso es muy interesante también, ¿no? Y entonces ya, autocuidado, cuidado mutuo, y ahí ya cuando empezamos a hablar de cuidado mutuo y empezamos a tener espacios sistemáticos para reflexionar, para mirar y construir sentidos compartidos, para reeditar nuestro sentido, ¿cierto? Como el compromiso, la vocación, un montón de temas que aparecen ahí que jamás van a aparecer cuando hablamos de autocuidado. Entonces recién ahí puedo empezar a pensar en el cuidado de la comunidad, ¿cachai? Y parece que cuando yo estoy bien, mis estudiantes también están bien. Ah, mira, qué interesante. O parece que cuando mis estudiantes están mal, yo también estoy mal. Oye, parece que lo que dijo la Meli delante, que es un datazo, Meli, en una investigación que hicimos sobre vínculos, ¿no? En este mismo proyecto en el que escribí esta guía, se les puedo dejar ahí el link después, se llama, no me acuerdo el nombre exactamente, trama, tejido, vincular, no me acuerdo qué es la escuela, pero es una investigación que toma datos de todo Chile. Y un datazo de esa investigación es que los docentes se relacionan con sus colegas en función de cómo ven que sus colegas se relacionan con sus estudiantes. Es decir, cuando yo veo que mi colega tiene un trato autoritario, ¿cierto?, discriminador, violento con mis estudiantes, o sea, con sus estudiantes, que probablemente también son los míos, yo probablemente con ese colega no me relaciono de buena manera. Si es que eso no me hace sentido. Si yo también soy un profe discriminador, violento y autoritario, probablemente seamos amigos, ¿cierto? Y al revés, cuando yo veo que un colega se relaciona con sus estudiantes de una manera empática, afectuosa, comprensiva, dialogante, horizontal, etcétera, yo probablemente ahí hice, digámoslo en coloquial, un match con ese colega, ¿cierto? Y digo, mira, aquí hay un aliado, y eso es súper importante en los espacios de colaboración, con quienes compartimos sentidos, donde hay un núcleo de coherencia, ¿no? Como esto, también hay como pequeñas islas de coherencias, hablan de la teoría U, otra ñoñería. Y en el fondo es buscar las pequeñas islas de coherencia y empezar a juntarlas para que se vaya haciendo un todo mayor, ¿cierto? Entonces, claro, quiero comentar dos cosas así cortitas porque sé que Ray también tiene un montón que decir y que preguntar, pero dos cositas cortitas. Solo quiero decirle a los queridos auditores, auditoras que nos están escuchando, que no estábamos de acuerdo en esto. O sea, previamente, digamos, el match surgió, digamos que estamos alineados ahora, ¿cierto? A propósito pero no estaba esto planificado, eso. Y lo segundo es que lo primero que dijiste al principio es precisamente por qué nosotros hemos decidido ponerle Capeando Consejos a este podcast. Es porque las primeras conversaciones con Ray, cuando nos conocimos e hicimos match, a propósito de lo que tú estás diciendo, porque claro, hicimos match, teníamos como vínculos similares de formas de ver la educación, de entendernos con nuestros estudiantes, entonces bueno, de ahí surge el podcast y uno de los reclamos que ambos teníamos siempre en nuestras instituciones en esos momentos cuando nos conocíamos era: los consejos no sirven de nada, hay que transformar el espacio. O sea, si pudiéramos evadirlo y transformarlo en otra cosa, lo haríamos. Y ahí surge el nombre Capeando Consejos. Así que quería comentar eso, nada más. Y comentar también que por supuesto que acá hay un tremendo match entre los tres de todas maneras. Absolutamente.
Sí, bueno, Claudia, bueno, hay muchas cosas que quisiera preguntar y decir. La verdad que este ha sido un baño de, no solo baño de muchas ideas, una experiencia muy fresca escucharte, un baño de ñoñería, llamémoslo así, pero en el mejor de los sentidos, porque realmente es muy interesante escucharte y había muchas cosas que yo me empecé a preguntar. Un poco lo que te quería como consultar como hace un rato es el hecho de cómo, cómo partimos de chiquitito a tener más atención, por ejemplo, porque pensamos en la educación como una cosa súper mental, por sobre todas las cosas, y para todo lo vemos de una forma súper fría mental. Y como que tú mencionas mucho el tema de la emocionalidad, el tema del cuerpo, que es una cosa que dejamos absolutamente fuera de la escuela, incluso para uno mismo. Porque si yo estoy mal de la garganta, cosa que admito haberlo hecho en mis primeros años de profe, yo estaba sin voz, igual iba al colegio, igual iba a hacer clase. eh, Como que desatendía eso que mi propio cuerpo está diciendo como no tienes voz. Yo no, igual hay que hacer la clase, filo con la pizarra, soy profe mate, puedo hacerlo igual. Y desatendemos incluso nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué piensas tú con respecto a esto de como que siempre se toma como de lado, ¿no? Esas son cosas de hippie, esto de poner atención al cuerpo y las emociones y todas esas cosas raras. Como, ¿cuál es como tu visión con respecto a eso, como de ponerle y el llamado quizás como a que nos están escuchando, tomar más atención, que no es una cosa trivial, nos estamos enfermando como sociedad? A ver, ya mira, yo diría que es un componente importante, fundamental. Ojo con esto, no es el único componente, pero es el más olvidado. Y claro, efectivamente, yo siempre digo esto, eso lo aprendí también a una querida colega ahí, cariños a la Caro Irma, si es que no me está escuchando, que pareciera que en la escuela podemos ir con la cabeza y un lápiz, ¿cierto? Como yo podría dejar mi cuerpo afuera. ¿Y qué pasa? Que cuando dejo el cuerpo afuera, efectivamente, como tú dices, si en esta segmentación de lo corporal, donde la cabeza está asociada a lo racional, ¿cierto? Como mi cuerpo está más asociado acá a esta parte de lo emocional, ¿cierto? Yo, desde la mirada de la biodanza, hay tres grandes núcleos que se trabajan corporalmente hablando, que es cabeza, racional, pecho, emoción, cadera, pelvis, que es acción, instinto, ¿ya? Y desde esa mirada corporal, que tiene una base psicológica también, como de cómo nuestro cuerpo aloja tensión muscularmente hablando, ¿no? Nuestro cuerpo aloja la enfermedad, ¿ya? Y aloja la enfermedad, no solamente la enfermedad física, como podría decir, no sé, un lumbago o una faringitis, también aloja la emocionalidad. Por ejemplo, cuando estoy más estresada y, no sé, no duermo, tengo insomnio, tengo acné, o cuando estoy emocionalmente hablando en un momento muy complejo y tengo una crisis de angustia, ¿cómo es que se siente en mi cuerpo? ¿Cierto? Entonces, hay una primera vía para entrar en hablar de temas complejos y esa primera vía es dejar de racionalizarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, y en esto también el gremio docente experto, ¿no? Experto en sacarle el rollo a las cosas. Digámoslo como en simple, ¿cierto? Yo puedo entender la complejidad de una familia, de la Confirmo. escuela, del sistema, ¿cierto? Yo lo puedo entender racionalmente hablando. Eso no significa que lo puedo transformar racionalmente hablando. No significa que le puedo dar un lugar a lo que eso que yo entiendo me produce. Y entonces es como que estoy desconectado, ¿cierto? Y entonces muchas veces decimos, bueno, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo si ya sabemos esto? Y también esa es una frase típica del consejo, oye, pues esto ya lo hablamos, ¿cierto? Como 20 consejos atrás. Ya, pero ¿qué hicimos distinto desde la acción? ¿No? Y la acción involucra el cuerpo. Y el animarse a probar una cosa distinta implica también emocionalidad, pues, como también se requiere coraje para hacer un cambio en la pauta de lo que siempre hay hecho, ¿cierto? Hablar de lo que nos pasa requiere un movimiento, ¿no? Como concretamente. Entonces, primero como ver que esto que nos pasa como docentes nos pasa en el cuerpo. Mi gata vino a salir.
Y ahí hay otra frase que a mí me gusta mucho de Andy Graves que dice, yo puedo pensar que me saco la mochila y dejo afuera la emocionalidad, ¿cierto? Voy a clase y dejo afuera todo lo que me pasa a mí en mi vida, yo lo dejo afuera y entro y no mezclo, por ejemplo, mi vida personal con la vida laboral. ¿Cierto? Y él dice, pero resulta que esa mochila de lo emocional no la podemos sacar. No. Como si yo me la saco, lo emocional va a entrar igual, dice él, ¿no? Pero entra por la puerta trasera y entra en síntomas, en enfermedad, en dolencia, ¿no? Entonces es muy importante como darle ese lugar a lo emocional. Y en mi experiencia de trabajo, ese espacio de darle lugar a lo emocional y a lo corporal permite destrabar ese exceso de comprensión cognitiva de cosas a las que ya les súper sacamos el rollo, pero que no hemos podido transformar. Y cuando entramos desde lo corporal y lo emocional, como que se destrabara eso y entrara como en una unidad, ¿no? Y esa unidad es la que permite un cambio concreto en nuestras prácticas cotidianas, en nuestra manera de relacionarnos, ¿ya? Entonces, cuerpo y emociones como una vía de entrada, muy importante. ¿Y por qué para mí es tan importante? Porque es la que tenemos menos trabajo, ¿no? Somos súper intelectuales en la escuela, leemos un montón, ¿cierto? Como la formación del profesorado también tiene mucho trabajo, muchas veces muy político, ¿cierto? Un espacio muy reflexivo. Pero el espacio del cuerpo y las emociones no es un espacio de trabajo. Y para poder entrar en todo lo que tiene que ver con el bienestar, el cuerpo y la emoción, porque el bienestar no pasa por el cuerpo, no es una idea, ¿no? No es una idea. El bienestar se vive y se siente concretamente en el cuerpo y en las relaciones que sostenemos en la interacción cotidiana. Entonces, trae primero el cuerpo, ¿no? Y además de eso, para mí ha tomado importancia porque en los años de trabajo me di cuenta de que habían ciertos elementos que ayudaban a hacer como una especie de bisagra con ciertos temas. Y el trabajo emocional y corporal siempre es esa bisagra, ¿no? Como prepararnos emocionalmente para hablar de un tema complejo, prepararnos corporalmente para hacer algo distinto, ¿no? Como hay una bisagra importante entre estos otros dos elementos que yo nombro en la guía también, que son como el espacio de contención, escucha y diálogo y el espacio de reflexión sobre propósitos compartidos. Y ahí es como ya, yo creo que ahí como es mi última idea, mi último rollo, es que el espacio de autocuidado suele ser un espacio donde nosotros invitamos a las personas a hablar de las cosas que les pasan. Y tienen mala fama porque muchas veces van equipos externos, lamentablemente colegas de la psicología en general, abren un espacio de diálogo y conversación en un espacio donde no estamos acostumbrados a hablar, donde no sabemos escuchar, donde no sabemos contener, donde no sabemos decir lo que nos pasa, y abrimos un espacio y en el mejor de los casos, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos no lo sé, no funciona y nadie participa. Pero cuando la gente participa y se anima y se abre, es como que tú destapas una olla a presión. Sí, eso es tan real, Claudia, tan real. ¿Qué hago después con la olla, con la caja de Pandora? ¿Qué hago después? Entonces, ese espacio de contención, escucha y diálogo es necesario. Yo le digo el espacio de desahogo, ¿no? El espacio del desahogo de la queja que hay que saber contener, que para poder entrar en el espacio del desahogo tenemos que desarrollar habilidades en todas las personas que participan para poder escuchar, para poder dialogar, ¿cierto? Pero es necesario el desahogo, y es necesaria la queja y es necesario validarla, ¿cierto? Pero también es necesario, después de que me desahogué, tomar todo eso, elaborarlo colectivamente, y ahí viene la parte de la reflexión colectiva, para poder decir, bueno, ¿qué hacemos con esto desde los recursos que tenemos disponibles? Humanamente posible, administrativamente posible, políticamente posible, ideológicamente posible y todo lo posible, ¿sabes? Entonces, como no sirve un espacio de autocuidado, de cuidado mutuo, sin los tres componentes. Porque si yo me voy solo a la queja del desahogo, es como, pucha, ya, ok, ya, hablamos y no pasó nada. Típica de consejo, también. O si me voy solo a la reflexión colectiva y no le doy lugar a lo que siento, salgo quemado con dolor de cabeza, tengo jaquecas después del consejo, ¿cierto? Entonces, como para cerrar ahí, la bisagra para mí es la conexión emocional corporal. Clarísimo como el agua.
Eh, Gracias, Clau. La verdad, vamos a ir cerrando. Este capítulo da para mucho. Ojalá tenerte otros capítulos más. De todas maneras, Claudia, desde ya se va a repetir el plato seguro porque siento que teníamos tanto por revisar y se nos hizo agua el tiempo. Así Sí, se es. pasó volando una hora ya. Sí, pero Clau, quería también que pudieras darte al menos unos minutitos para poder contarle a quienes nos escuchan, que la mayoría trabajan en sistemas educativos. Déjales tu contacto. Claudia hace intervenciones en escuelas, acompañamiento, les diría yo, más que intervenciones, a escuelas, espacios educativos de bienestar, de convivencia, de comunidades, de cuidado. Y también, bueno, facilitadora de biodanza, por si usted está interesado, está escuchando en poder conectar con el cuerpo, con la emocionalidad, con trabajar esta bisagra. Eh, no sé, me gustaría que pudieras dejar ahí tus contactos para quienes puedan recurrir a ti también como una alternativa y como un llamado a la acción más concreta, entonces, de qué podemos hacer en estos espacios. Súper. Mira, mi espacio en el que yo cuento lo que hago es mi Instagram. Como ese es mi espacio más personal, laboral, donde cuento de biodanza, cuento de educación, cuento de las clases en la universidad, cuento como de los proyectos, y ese es como el espacio más neutral, ¿no? Como digamos neutral, no afiliado a una institución, que obviamente que también es mi trabajo, trabajo en la universidad, pero es diferente, pues, ¿no? Entonces sí, pues feliz de que puedan mirar ahí el Instagram, es claudiaez.biodanza y educación. Te los vamos a dejar también, vamos a compartir en redes sociales. Nada, bueno, y muchas gracias, muchas gracias por este tremendo capítulo, por toda la información, por tu generosidad también, por esta colaboración a propósito de... Nada, no tengo más que agregar, te admiro muchísimo, muchas gracias por haber venido. Para mí ha sido un placer también poder conectar contigo desde lo profesional. Yo trabajo con Claudia, entonces, siendo como muy honesta, y he podido también conocer desde ahí tu trabajo y he aprendido muchísimo. Así que nada más que agradecer y hacer público también ese agradecimiento, ¿por qué no? Gracias, Meli. Sí, me sumo al agradecimiento de Meli y Claudia, ha sido un verdadero honor y un verdadero gusto tenerte en nuestro podcast, siento de que me llevo mucho, es muy valioso lo que estás contando, me alegro mucho por las personas que están escuchando, en serio desde ya, como todo quien escuche, yo espero de que llegue de la forma que también lo está haciendo para nosotros y también en lo personal lo agradezco mucho porque también me da también para reflexionar un montón también desde mi rol hoy en día, así que se agradece un montón y como mi llamado de acción a la audiencia, como para que se queden con una tareita ahí, recordar a quienes nos escuchan de que primero que todo somos humanos, somos personas y eso debe ser la prioridad máxima ante todo. Ante todo, no hay plazo, prueba, evaluación, SIMSE, lo que quieras, ponle un nombre, lo que sea. No puede ser, el ser humano es algo excepcional de atender. Yo creo que hoy me llevo ese gran mensaje y les quiero regalar ese mensaje para este episodio porque creo que nos olvidamos de lo más importante en un lugar donde debería ser lo más importante. Entonces, eso, para pensar una educación realmente del futuro, creo que es súper importante ese aspecto. Así que con eso yo quiero cerrar el capítulo de hoy. Sin más, agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha escuchado. Por favor, si les gustó, comparte el contenido, difunda para que más personas, profesores puedan escucharnos, más comunidad, sigamos construyendo y transformando espacios en espacios y comunidades de cuidado. Sin más, les deseamos una muy buena tarde. Chau, chau.